Elección, bueno, año de elecciones, pues, año político importante de que tiene que informarse la gente, acusaciones por aquí y por allá de intervencionismo electoral, eh, y le quiero dar la bienvenida al viceremi de Hacienda, y Economía y Turismo, no, Turismo, pues, claro. Sí, sí, el ministerio se llama Economía, Fomento y Turismo. Turismo. Sí, Cristian sí. García, nuevamente, ya te había tenido acá, Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, sí. Muy agradecido por la invitación. Bueno, marcaste la pauta de alguna forma noticiosa de la semana, po. Claro, la ¿Ah? verdad que hemos tenido noticias ya una semana entera. Claro, porque hay ahí una propuesta en el futuro programa de gobierno de Sebastián Piñera que dice que para acelerar el crecimiento vamos a proponer rebajar los impuestos de un 27% a un 25%. En buen chileno, Cristian, que yo lo encuentro populista, pero tú lo trataste como una estupidez. En buen chileno, para toda la gente que nos está mirando, escuchando, ¿de qué se trataría esto? A ver, lo primero que hay que señalar es que eh, el Estado, para que funcione, tiene dos fuentes de ingresos. Las utilidades de las empresas que son públicas, Codelco, por ejemplo, y el segundo, que es el más importante, es la recaudación de los impuestos. ¿Ah? Los impuestos, por lo tanto, cuando nosotros partimos con nuestro programa de gobierno, partimos con este gobierno, una de las propuestas que teníamos considerada era una reforma tributaria. Y una reforma tributaria que tenía un objetivo preciso. El objeto de la reforma tributaria era recaudar más de los que más tienen. ¿Y ¿Ah? de cuánto se subió en esa reforma? La reforma contempló alza en el impuesto a las empresas y Ya. rebaja en el impuesto a las personas. Ya, ¿y ese alza en el impuesto a las empresas en cuánto quedó? ¿En un 27? Sí, nosotros lo subimos del 20% al 27% Fue harto. en forma progresiva. No era el primer año, sino que tenía un horizonte de alza, digamos, y Ya. ese horizonte termina el año 2018. Por lo tanto, todavía, Va en alza. claro, por lo tanto, a partir del año 2018 vamos a estar plenamente en régimen. Ya, y con eso, también para que entiendan nuestra audiencia, por ejemplo, se ha podido financiar la reforma educacional, que acá en Magallanes el 40% de los UMAC estudia gratis. Sí, porque no se hace una reforma tributaria por una cosa dogmática, se hace por Claro. una cosa práctica. Y la cosa práctica era, si queríamos tener gratuidad en la educación, eso iba a ser un gasto permanente para el Estado. Y la única forma de responsablemente tener provisionado algún ingreso para esos gastos permanentes, para hacer frente a esos gastos permanentes, era también tener ingresos permanentes. Esos ingresos permanentes no podíamos estar sujetos a la volatilidad y a los ciclos del cobre. Por lo tanto, lo que se hizo fue pensar en una reforma tributaria, es decir, de parte de los contribuyentes, de parte de las personas que aportan impuestos. Ahora, no de cualquier persona, sino de los contribuyentes que más tienen. Por eso que se enfocó este sistema en el impuesto a la empresa y también en terminar con el sistema integrado de renta, porque también hay que señalar otra cosa. Anteriormente la empresa pagaba un impuesto y luego el empresario pagaba otro, pero deducía de su impuesto personal el que había pagado la empresa. Eso se refiere a, a renta integrada. ¿M? Hoy día ese sistema ya no existe, digamos, y cuando estemos en régimen ya nadie va a poder hacer una asimilación como esa. Por eso que nosotros diseñamos un nuevo sistema de renta que han señalado que es engorroso, que es dificultoso, una serie de cosas. Pero el objeto de la reforma no era hacer un sistema simple. El objeto de la reforma era recaudar más de los que más tienen. ¿Cuánto más? Un 3% al PIB. ¿Para qué? Para destinar la mitad de esos mayores ingresos a la reforma de la educación, una parte a mejorar el sistema de salud y otra parte a mantener un equilibrio fiscal, porque la anterior administración, la administración de Sebastián Piñera, recibió un Estado acreedor y entregó un Estado deudor. O sea, tenía un Estado con superávit y entregó un Estado con déficit en las cuentas fiscales. Lo que nosotros queríamos hacer era volver a esa responsabilidad fiscal en el sentido de que teníamos mayores ingresos que gastos. Como cualquier cosa, como en la casa. En la casa, si uno gasta más de lo que tiene, en algún momento eso colapsa. Hay que O tener sea, algún... Piñera entregó, no solo la banda presidencial de Chile, entregó el presupuesto Con con déficit. déficit. Sí, con déficit, exacto. Entregó un Estado endeudado. Eso lo han dicho varios economistas, lo señaló French Davis en entrevistas en ADN Radio y han salido varias publicaciones al respecto. Entonces, Por lo tanto, hay un punto importante aquí. Nosotros cuando hacemos una reforma tributaria la hacemos porque hay objetivos que cumplir. claro. ¿Ah? Y eso no es una cosa dogmática.
Cuando se plantea rebajar los impuestos, en el fondo lo que se está diciendo aquí es eliminar la reforma tributaria, y lo han dicho además abiertamente, eliminar la reforma tributaria que impulsó esta administración y que ha llevado a efecto con bastante satisfacción. El tesorero general, en su cuenta pública, manifestó los resultados, digamos, de la recaudación, y efectivamente en este momento estamos en el orden del 3% de recaudación superior del PIB, por lo tanto se están cumpliendo los pronósticos que habíamos dicho sobre la reforma. Hay un estudio del Banco Mundial que señaló que la reforma tributaria que habíamos señalado era la acertada, y hay varios economistas que sostienen lo mismo. Ahora, insisto, volver a esta cosa dogmática de que hay que rebajar los impuestos a las empresas porque así vamos a generar crecimiento, eso no deja de ser un dogma. El crecimiento no solamente se ve por eso, sino por otra multiplicidad de factores. Hay un estancamiento o un menor crecimiento en la economía a nivel mundial porque pasó el boom de los commodities. Y por lo tanto Chile, como un ingreso importante viene dado por el precio del cobre, ese boom de los commodities pasó. El boom de los commodities estuvo también en el gobierno de Sebastián Piñera y no lo supieron administrar. Mm. ¿Y no será una jugada electoral, Cristian, de Piñera con respecto a que los empresarios, pucha, van a quedar felices? Pues van a decir, vamos a dejar un 25, no vamos a llegar al 27, entonces toma mi apoyo, Piñera, vamos a estar contigo. Pero claro, si eso es una cosa natural, pues porque mira, si es que, primero, si se rebajan los impuestos y la apuesta es que la mayor recaudación va a ser solamente por el crecimiento, ¿dónde están bien hechos los cálculos? Porque, insisto, nosotros estamos, o sea, apostar de que ese es el único factor para colocar crecimiento económico significa darle demasiada importancia solamente a uno de los elementos que determinan el crecimiento. Hay varios más. Hay la matriz productiva, el tejido productivo, el valor del dólar, la expectativa internacional, insisto, además el valor de los commodities. Nosotros tenemos una economía altamente dependiente del valor del cobre. Entonces, a mí en realidad por eso que yo señalé lo que señalé, tal vez no fue el término más republicano el que ocupé, pero no dejo de señalar de que estoy defendiendo el programa de gobierno del cual yo represento. Y yo creo de que nosotros hemos hecho una reforma acertada, porque los fines que perseguía esa reforma no eran fines dogmáticos, claro, sino que eran fines prácticos para ir en beneficio de implementar una reforma en la educación. Sociales. Exactamente. Claro. En mejorar las cuentas fiscales también, en ordenar un poco las finanzas, ¿cierto? Claro, porque hubiera sido distinto que tú me hubieras dicho vamos a hacer una reforma tributaria para subir los sueldos de los empleados del Estado o de los diputados. Es distinto. Acá hay política real. O simplemente voy a subir los impuestos por un tema redistributivo, eso también es dogma. Pero claro, nosotros estamos haciendo algo pragmático. ¿Por qué se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo se va a hacer esa redistribución? Es que pareciera ser de que yo analizando si Piñera fuera presidente, como lo dijo Quintana cuando asumió, basaría la retroexcavadora con todo lo que ha hecho Bachelet. O sea, porque además, diría, no tenemos recursos. Es que además no ya tenemos recursos para la reforma educacional. Pero si ya lo anunció, ya lo anunció. Anunció también de que no le gusta que la educación sea un fin, un bien público. Quiere volver al sistema educacional con una educación que es concebida como un bien de consumo. La Constitución ellos la entienden como que la libertad de educación no es la libertad de enseñanza, sino que es la libertad de hacer emprendimiento educacional. Ahora, por eso digo, es importante también que la gente sepa y se informe muy bien, Cristian, porque cuando tú me dices que dejó un Estado en déficit, claro, o sea, él otra vez está saliendo con el discurso que dice, creamos 1 millón de empleos, crecíamos a un 10%, pero pucha, que fácil con la billetera fiscal hacer esas cosas, po. Y tampoco crecíamos a los indicadores de 10%, o sea, aquí hay que ser claro, o sea, nosotros como país, claro, hace tiempo crecíamos mucho más, pero también cuando tú vas creciendo, después cada vez te cuesta más crecer. Y además, insisto, si el crecimiento se explica solo por el alza de los commodities, y además hoy día la desaceleración, pensando que el cobre, todo lo que ha bajado de valor, está a menos de la mitad de cuando partió nuestra administración. Y sin embargo tenemos crecimiento, significa que otros sectores de la economía están creciendo. Acaba de salir publicada también una encuesta en donde revela de que la minería hoy día no es el sector que paga las mayores remuneraciones, hay otros sectores, lo que significa que también ocurre un dinamismo con respecto a otros sectores. La minería es importante, es cierto, pero hoy día nosotros hemos logrado dinamizar también a otros sectores económicos que también están aportando este mayor crecimiento. Insisto, si el cobre ha bajado a la mitad de su precio, y nosotros todavía tenemos crecimiento, es porque efectivamente hay otros sectores que también están aportando y porque también hay confianza económica también de los empresarios, los consumidores, etcétera. Hay un punto que no quiero dejar pasar, y es que cuando se señala de que el gobierno de Trump, que también lo comparan con el gobierno de Trump, ha rebajado los impuestos para
para justamente reactivar el crecimiento en la economía norteamericana. Claro, a los más ricos. Po. Claro, pero ahí hay otro factor. El sistema tributario norteamericano es distinto al chileno. Ahí el sistema es desintegrado. Es decir, la empresa paga un impuesto y el dueño de la empresa paga otro. Lo que hace la propuesta de Sebastián Piñera es señalar, volvamos a lo anterior, a lo mismo que tenía Chile antes de nuestra reforma tributaria. O sea, destruyamos la reforma tributaria que hizo el gobierno de la administración de la presidenta Bachelet. Y dicen, sencillamente, bajar los impuestos a la empresa, pero también volver al sistema integrado. Es decir, finalmente los dueños de las empresas van a pagar mucho menos impuestos. Claro. Y no nos olvidemos que también, insisto, cuando yo manifiesto los dichos que manifesté, lo estoy diciendo desde una postura donde yo estoy defendiendo mi programa de gobierno. Claro. Yo soy vocero de mi programa de gobierno, específicamente además de la cartera tributaria. Por lo tanto, cuando se señala intervencionismo electoral y además se envían una serie de cartas y declaraciones que lo que hacen ahí es decir que yo he ocupado un lenguaje inadecuado, descalificativo, lo hacen ocupando también descalificaciones. Entonces resulta curioso caer en el mismo lenguaje del cual ellos mismos están reclamando que es efectuado. Insisto, a lo mejor no fue la declaración más republicana, Claro. pero no dejo de defender la postura que he señalado. Claro. Además, yo en ningún momento le falta el respeto al candidato. Claro. ¿Crees tú que hubo irresponsabilidad fiscal en los 4 años de Piñera? No lo digo yo, lo hice en el informe económico de varios agentes. Ya. Y estoy rescatando también las declaraciones de Ricardo French Davis. Ya. Y también resulta bien extraño el fideicomiso ciego que realizó, donde incluyó a su señora, a sus hijos, porque fue de 600 millones nomás, po, pero resulta que el patrimonio no es eso, po. Entonces parece que fue un fideicomiso tuerto. Bueno, eso la gente tendrá que juzgarlo. La gente, yo insisto, la gente es inteligente, hay sentido común y ellos saben también cuando le están diciendo la verdad y cuando se están maquillando cosas que realmente no son. Así que lo juzgará la ciudadanía. Pero yo, insisto, voy a defender este programa de gobierno porque creo que ha sido exitoso y creo que uno de los objetivos que nos propusimos, que es combatir la desigualdad en todas sus formas, lo hemos estado logrando. Y una de esas formas es justamente proveer recursos al Estado a través de los impuestos, ¿cierto?, para poder implementar programas sociales. ¿Cuáles son? Uno de ellos, la gratuidad de la educación. Que ese es un temazo, Cristian, sin duda. Pero ¿por qué crees tú entonces, no sé si mezquindad o la visión más chica de poder eliminar esta política pública que de verdad tú hablas con los papás de estos niños que están estudiando gratuitamente en la universidad y llegan a llorar? Porque, claro, es algo súper importante. Lo que pasa es que, Porque insisto, algo que está tan bien hecho, borrarlo de una plumada. por dos razones, porque lo hicimos nosotros, no hay una cuestión de dogma ahí, y también de fondo. Y lo segundo, porque hay un sector que considera que ciertos bienes públicos deben ser solucionados por el mercado. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que la salud, la educación y otras prestaciones las debe entregar el Estado y las debe garantizar. Pero para eso se requiere un Estado fortalecido, ¿cierto?, con finanzas suficientemente adecuadas. Pero hay otra postura que no es la nuestra, sino que es la de la derecha, que pretende reducir el Estado a su mínima expresión y dejar todo esto al mercado. Cuando todos hemos visto también de que el mercado, si bien es cierto, tiene sus bondades, también necesita regulaciones, también necesita otros actores. Y por supuesto que el Estado nunca se puede desprender del rol fiscalizador, del rol de control, del rol de regulación, pero también del rol de prestación de algunas cosas que no son bienes de consumo, como la educación y la salud. Cuando yo leí el artículo tomando un café, varios amigos políticos me dijeron, mira García, léelo. Ya anunció su candidatura con este artículo a candidato a diputado. Te estoy preguntando. Sí, eso lo he escuchado, pero insisto, yo estoy defendiendo consecuentemente el programa de gobierno y he sido además muy diligente en aquellas acciones que son de mi cartera y de mi competencia, no solamente en materia de la reforma tributaria, también en materia del contrato de concesión de la zona franca. Aquí había un contrato de 10 años, que llevaba 10 años en disputa, en presentación en Contraloría, y nosotros lo resolvimos. Y lo resolvimos en un acuerdo que nadie quedó contento. Lo que significa que fue un tremendo acuerdo, porque no le dimos la razón a nadie. Simplemente perseguimos los intereses fiscales y el bien público, que es que exista el recinto franco y finalmente lo que a la gente le interesa es que el kilo de arroz salga más barato y que exista una oferta suficiente dentro del recinto franco, no que lo administre. Además, otra cosa, hay un personero que también colocó una carta y dijo que iba a ir a la Contraloría. Él dice, ¿qué pensaría la Contraloría de las declaraciones de Cristian García? Ese personero se llama Mauricio Peñalillo, que fue intendente. Y ese intendente, yo no sé lo que va a decir la Contraloría de mi actuación,
pero tengo súper claro lo que dijo la Contraloría respecto a la actuación de Mauricio Peñalillo cuando fue intendente y cuando le tocó revisar y fiscalizar el contrato de zona franca. Y la Contraloría fue clara y categórica en señalar que esta persona fue negligente. Es decir, todos saben además que él firmó un acuerdo a escondidas en septiembre del año 2013, inclusive personeros de la derecha le han pedido explicaciones públicamente, como Alejandro Cusanovi, y el señor Mauricio Peñalillo estuvo escondido todo este tiempo. Recién ahora hace declaraciones y pretende dar lecciones de probidad y comportamiento, cuando él mismo no las tiene. Claro. Cuando hablaste del arroz, hoy día fui a Watchpo y el arroz estaba en oferta. Quiere decir que tus palabras algo llegaron. Habían 2 kilos por 9.90. Chuta, capaz que esté. No quiero. No, la gente, te lo digo, las señoras en carro lleno de arroz. No, vos. Pero claro, pero si eso es. Ajá. Está bien, po. Mientras sea mejor para el consumidor, mientras exista más variedad, más oferta y mejores precios, bienvenido. Bienvenido. Pero también, insisto, si aquí hay que cuidar las dos partes, el consumo y la oferta. Cristian, agradezco esta visita a los estudios de Polar y de verdad te felicito sinceramente. Más allá que no me respondiste, ¿no vas a candidato a diputado? ¿O lo estás pensando? No lo voy a responder eso porque no depende de mí. ¿Qué dice la normativa legal? ¿Los seremis tienen que renunciar antes? ¿Un año? No es necesario. No tienen incompatibilidad ninguna. Mira, o sea, tú puedes decir mañana y... Los partidos tienen un acuerdo, eso sí, hay un instructivo también de los partidos, hay que cumplir esos instructivos. Ya. Se supone que uno va como candidato a un partido, por lo tanto no se va a rebelar contra el propio partido que coloca sus condiciones. No, claro. Y también han señalado que hay un plazo. Y así como va la cosa, parece que la DC va a ir en lista única. Pero también había un plazo para manifestar intención. Y ese plazo ya venció. Ya venció. Bueno, está clara la respuesta. Pero de verdad, te agradezco porque creo que ha sido el único seremi que ha salido a defender la obra de gobierno como se debe. Ojalá que se tienen otros Cristian García en todas las carteras. Lo que se ha hecho en materia de obras públicas, lo que se ha hecho en materia de desarrollo social, lo que se ha hecho en todo, porque se han hecho muchas cosas. Y lo que tú estás diciendo es una realidad. Muchas gracias. Más allá que se tome como un ataque personal hacia el candidato, es una realidad hoy día la reforma educacional. Y esos recursos no estarían sin esta reforma tributaria. Yo te agradezco las palabras sinceras que me das, pero también quiero ser un poco más humilde, porque en realidad no soy el único que defiende. Todos los demás defienden. Tal vez soy el más mediático porque me toca una cartera que le toca directamente el bolsillo a gente que no tiene interés en que esta economía sea para todos. Ya. Muchas gracias. De esta forma despedimos la última conexión de hoy. Estimado, ¿ya llegó la integración? ¡Nadie! Wow, estuvo bueno ayer el jueves, Huachaca. Y el sábado, no. ¿Mañana qué hay? No hay cambio de hora. Mañana tienes razón, pues hay un evento a las 7, ¿no? Exactamente. ¿En la plaza? A las 7 en la plaza, justo. Sí, pues mañana no cambiamos la hora. Pues. Todos retroceden. Nosotros viajamos en el tiempo. Y nosotros vamos al futuro. Vamos al futuro, sí. Va a ser complicado el programa la otra semana, porque cuando yo empiece a hacer el programa, van a empezar las noticias en Santiago. ¿Viste? Vamos a competir ahí contra Amaro Gómez Pablo. No, si ya no está, no sé quién iba. Pero bueno, que descansen, que tengan un lindo fin de semana y nos reencontramos el próximo lunes en esta última conexión. Sigan sintonía de Polar.